Napoleón derrotó a decenas de ejércitos, pero ninguno de ellos luchaba igual. Unos confiaban en la disciplina de hierro, otros en la fuerza bruta del número. Algunos apostaban por la velocidad, otros simplemente por resistir hasta el final. ¿Qué hacía único a cada uno de estos ejércitos? ¿Y cómo logró un solo hombre aprender a vencerlos a todos? Durante casi 2 décadas, Europa entera se convirtió en un tablero de guerra colosal. Napoleón no enfrentó un solo enemigo, enfrentó sistemas militares completamente distintos entre sí. Cada ejército tenía su propia cultura de combate, sus propias armas, sus propios comandantes y su propia forma de entender la guerra. Para vencerlos, tuvo que convertirse en algo más que un general. Tuvo que convertirse en un estudiante permanente de sus enemigos. Este es el relato de esos ejércitos. Empecemos por el más antiguo de sus rivales, el Imperio Austríaco. Sus soldados marchaban con uniformes blancos visibles a kilómetros de distancia. Formaban líneas enormes, rígidas, casi perfectas sobre el papel. Su caballería pesada era temida en toda Europa. Sus cañones, algunos de los mejores fabricados en el continente. Pero había un problema. El alto mando austríaco pensaba despacio. Cada decisión pasaba por comités, por jerarquías y por generales que dudaban. Napoleón no necesitaba vencerlos con más hombres. Le bastaba con moverse más rápido que sus órdenes. Golpeaba donde no lo esperaban, y para cuando Viena reaccionaba, la batalla ya estaba perdida. Más al este esperaba un enemigo distinto, el Imperio Ruso. Aquí no importaba tanto la velocidad, importaba el espacio. Rusia tenía territorio de sobra y estaba dispuesta a cambiarlo por tiempo. Sus ejércitos eran inmensos, alimentados por un campesinado interminable. Detrás de sus líneas cabalgaban los cosacos, jinetes irregulares que aparecían y desaparecían como fantasmas. Cuando la Grande Armée avanzó hacia Moscú, Rusia no luchó una sola batalla decisiva. Quemó sus propios campos, vació sus propias ciudades, dejó que el invierno hiciera el trabajo sucio. En la batalla de Borodino, los rusos demostraron algo más. Podían resistir el fuego de artillería más brutal de la época sin romper filas. Napoleón ganó ese día, pero jamás llegó a ganar la campaña. En el otro extremo del continente, un enemigo distinto lo esperaría durante toda su carrera: Gran Bretaña. Su arma era el mosquete Brown Bess. Su método, la línea de infantería. 2 filas de hombres disparando en descargas sincronizadas, una y otra vez, con una disciplina casi inhumana. No corrían, no gritaban al cargar, esperaban. Y ese silencio, esa calma bajo el fuego, terminaba rompiendo la moral del enemigo antes que sus balas. Al mando de ese sistema estaba un hombre metódico, paciente, casi frío. Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington. Fue él quien, en 1815, cerca de un pequeño pueblo llamado Waterloo, resistió carga tras carga francesa hasta que llegaron los refuerzos prusianos. Ese día, la disciplina británica selló el final de una era. Pero antes de Waterloo, Prusia había vivido su propio infierno. En la batalla de Jena, Napoleón destruyó lo que parecía el ejército más prestigioso de Europa en cuestión de horas. Una humillación total. Sin embargo, de esa derrota nació algo nuevo. Oficiales como Scharnhorst y Gneisenau rediseñaron el ejército prusiano desde sus cimientos. Reclutamiento moderno. Oficiales elegidos por mérito, no por apellido. Una maquinaria militar que aprendía de sus propios errores. Años después, ese ejército renacido ya no era el mismo que Napoleón había aplastado. Cuando Blücher y sus tropas llegaron a Waterloo, no llegaron a rescatar a los británicos. Llegaron a cobrar una venganza que llevaban años preparando. En España, Napoleón encontró algo que ningún manual militar
había previsto. No hubo un solo gran ejército que enfrentar. Hubo miles de pequeños enemigos, campesinos, pastores, curas y familias enteras que jamás habían sostenido un fusil. Atacaban de noche, emboscaban convoyes en las montañas, desaparecían entre los pueblos antes de que las tropas francesas pudieran reaccionar. A esta forma de resistencia se le dio un nombre nuevo, nacido precisamente en este conflicto: guerrilla. No ganaban batallas, no lo necesitaban. Cada emboscada, cada convoy destruido, cada soldado francés que no volvía a casa, desangraba lentamente al ejército más poderoso de Europa. Portugal, aliado de Gran Bretaña, aprendió rápido la lección británica. Bajo entrenamiento inglés, sus tropas pasaron de ser una fuerza improvisada a un ejército disciplinado y confiable en el campo de batalla. Pero su arma más letal no fue una formación de infantería, fue una obra de ingeniería: las líneas de Torres Vedras, una red de fortificaciones ocultas frente a Lisboa que ningún mapa francés mostraba. Cuando las tropas napoleónicas llegaron esperando una ciudad indefensa, se encontraron con un muro invisible que ni siquiera sabían que existía. No hubo gran batalla. Solo hambre, retirada y una derrota silenciosa. Muy lejos de Europa, en las puertas de Oriente, Napoleón se topó con el Imperio Otomano. Su núcleo militar eran los jenízaros, guerreros de élite, herederos de siglos de tradición, defensores feroces de cada fortaleza. En el sitio de Acre, esa tradición se combinó con algo más moderno: cañones navales británicos y la obstinación de un gobernador local, César Ahmed Pasha, decidido a no rendirse jamás. Fue allí, frente a los muros de una simple ciudad portuaria, donde Napoleón sufrió una de sus primeras grandes derrotas. La campaña de Egipto y Siria jamás volvería a ser la misma. Y antes de eso, en las arenas de Egipto, lo esperaba un enemigo que parecía salido de otra época: los mamelucos. Guerreros individuales, entrenados desde la infancia, expertos en el combate cuerpo a cuerpo sobre caballos veloces. Cada jinete era, por sí solo, letal. Pero la guerra ya no se ganaba con valentía individual. En la batalla de las pirámides, Napoleón formó a sus hombres en enormes cuadros de infantería, muros humanos erizados de bayonetas. La caballería mameluca, la misma que había dominado el desierto durante siglos, se estrelló una y otra vez contra un sistema que ya no comprendía. Austria, Rusia, Gran Bretaña, Prusia, España, Portugal, el Imperio Otomano y los mamelucos. 8 formas distintas de hacer la guerra. 8 formas distintas de intentar detener a un mismo hombre. Napoleón jamás enfrentó al mismo ejército 2 veces. Cada campaña era un rompecabezas nuevo, una cultura militar distinta que aprender y desmontar. Tal vez por eso se convirtió en uno de los comandantes más estudiados de la historia, no porque tuviera un solo secreto, sino porque, campaña tras campaña, aprendió a no tener nunca la misma respuesta 2 veces.